Llanos y Elisa, la enfermera, que son la doctora Llanos y Elisa son expertes en cuidados paliativos. Ustedes intentarán saber, puedes intentar explicar lo que son los cuidados paliativos para que ustedes sigan més coneixement para cuando les facin falta. Ella es enfermera, pero los dos son especialistas en eso. Hablan con usted, la doctora Llanos, y después entrará Elisa, la enfermera. Que depleguen molt. Alexida. La charla de hoy fundamentalmente va dirigida a aprender el cuidador de los enfermos crónicos, ya con patologías, por ser personas muy mayores. Hay una persona siempre que se encarga más de ellos. Ese es el cuidador. Y esa figura es la que queremos resaltar hoy. Que sepáis qué es un cuidador y cómo se va a cuidar ese cuidador. Pero para ello tenemos que saber el cuidador a quién se dedica. Fundamentalmente se dedica a los enfermos paliativos. ¿Vale? Entonces, el enfermo paliativo, vamos a aprender en un medio de introducción, identificarlo, ver quiénes son, qué pacientes son los que están sujetos a esas necesidades y luego la figura que de ellos se va a ocupar fundamentalmente, hablaremos de esa figura y las necesidades que esa persona va a tener, porque las va a tener. Es muy importante. Pasa. Vale. En los últimos años, como pueden ver en la diapositiva, el sistema sanitario hemos visto que hay muchísimas enfermedades que se curan, pero hay enfermedades que por desgracia no se pueden curar. Son enfermedades crónicas y enfermedades que más tarde o más pronto a la persona la conducirán al fallecimiento. Entonces, vemos que hay muchísimas personas que tienen problemas crónicas, enfermedades que la duración es variable, que van a tener grandes crisis o pequeñas crisis, pero que van haciendo que paulatinamente vayan hacia un desenlace final. Entonces, los médicos de atención primaria son los que fundamentalmente atendemos a estos pacientes. Pero ¿qué pasa? No somos tantos médicos como la población que tenemos. De hecho, si nos fijamos en esta zona de influencia de este centro de salud, es una población bastante envejecida. Hay mucha gente mayor. ¿Qué pasa? Si tenemos más gente mayor, tienen más necesidades. Pero nosotros no somos suficientes. Con lo cual nos tenemos que apoyar en otra serie de personas, fundamentalmente en el cuidado. Entonces vamos a ver un poco qué son esos cuidados paliativos y quiénes son esas personas subsidiarias de los cuidados paliativos. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, dice que son pacientes cuyas enfermedades no van a tener un tratamiento curativo. O puede ser ya el dolor, los síntomas de sus enfermedades, los problemas psicológicos que tienen las personas mayores, problemas sociales, personas que puede ser que estén solas, que tienen a los hijos que por circunstancias no residen con ellos, con lo cual se ven con muy poco apoyo familiar, y luego problemas espirituales. Entonces, a medida que avanza esta enfermedad, vamos viendo qué necesidades van a tener estos pacientes y sus familias. ¿Vale? Vale. La OMS sigue ampliando esto porque, claro, esto es una cosa que se va conociendo con el tiempo, lo vamos viendo, que nos vamos metiendo en ello, porque la población envejece, y vemos que lo que se intenta es mejorar la calidad de vida de los pacientes y de esas familias, que se van a enfrentar a problemas asociados con unas enfermedades que les amenazan la vida, y luego, ¿qué vamos a poder hacer nosotros? Pues intentar prevenir que puedan vivir lo mejor posible todo ese tiempo, que será más o menos largo, aliviarles en cuanto se pueda el sufrimiento. ¿Cómo? Pues averiguándolo pronto, diagnosticándolo pronto y poner las medidas que sean necesarias, tanto tratamiento de los síntomas físicos, del dolor, de los problemas psicológicos y demás. Y esto se completa con esta serie de pasos que debemos de hacer. Es proporcionar alivio del dolor y de los demás síntomas. Tenemos que afirmar y que la persona comprenda que tanto la vida como la muerte es un proceso natural y que más tarde o más pronto ahí vamos a llegar. Entonces, lo que no debemos de hacer es ni adelantar la muerte ni retrasar la vida. Hay un momento en que la enfermedad lleva su curso y llega un momento en que nos llevará a ese paso.
Entonces, no debemos acelerarlo, pero tampoco retrasarlo de tal forma que evitemos que llegue. Una persona vive el tiempo que le toca vivir. Entonces, debemos integrar esos aspectos espirituales que necesitan las personas y psicológicos. Les debemos ofrecer un soporte para que vivan el tiempo que tengan que vivir, lo que lo vivan lo mejor posible. Si pueden estar activos, mejor. Luego debemos dar soporte a las familias, dentro de la familia que tengan y que puedan estar allí ayudando, para que se adapten a la enfermedad de esa persona mayor que tienen a su cargo, y cuando llegue el momento del duelo, pues el duelo. Entonces, el equipo de atención primaria debe de estar apoyando, debe estar próximo, y darles el mejor apoyo que puedan. Mejorar la calidad de vida siempre que podamos, bien con tratamientos, bien con gimnasias, si los podemos mandar a que hagan gimnasias, bien con relaciones con las personas, lo que hicieran. Entonces, cuando la persona está bien y tiene una buena salud, aparecería, al llegar a determinada edad, aparecería una enfermedad. Aquí es lo que llamaríamos la transición número 1. Una persona pasa de tener una buena salud a aparecerle, por ejemplo, un cáncer o aparecerle una enfermedad crónica, tipo una insuficiencia respiratoria, tipo una insuficiencia cardíaca, cualquier enfermedad crónica, y que va a ir haciendo que pase a una transición número 2, en la cual necesitaría unos cuidados paliativos y de apoyo. Esa persona ya no puede estar sola, necesita que estén con ella, necesita que el médico, si no puede venir, acuda a su domicilio, los cuidados que tenga necesidad. Y de ahí pasaríamos al paso número 2. Otras enfermedades, en este caso, si nos fijamos, sería, por ejemplo, el tipo cáncer. Aquí nos encontramos con unas categorías en este tipo de enfermos. El que aparece, por ejemplo, un cáncer, resulta que es una enfermedad que es bastante rápida. Entonces, de tener una capacidad funcional alta que tenía la persona, en poco tiempo agota la transición número 1 y entra en la fase de cuidados con necesidades paliativas. ¿Por qué? Porque es una enfermedad que suele ser bastante corta. ¡Qué horror! Hay otras enfermedades, como es la insuficiencia cardíaca, los bronquíticos crónicos, enfermedades que son crónicas pero que van a ser largas. Van haciendo que vaya decayendo en su salud, pero aunque tiene periodos largos en los cuales está igual, sí que de vez en cuando un bronquítico, por ejemplo, tiene una reagudización porque se constipa y tiene una caída. Luego recupera un poco, pero sigue decayendo. ¿Por qué? Porque es una enfermedad crónica. Entonces va a ir con. Luego, hay otro tipo de enfermos que sería, por ejemplo, tipo la demencia o personas frágiles, que la enfermedad es muy larga. El deterioro es progresivo pero muy lento. Estas personas es poco tiempo, con lo cual van a tener necesidades de ayuda y de apoyo durante mucho tiempo. Es la siguiente. Y luego hay otras enfermedades, las últimas, que no se considerarían enfermedades realmente, sino condiciones iguales, que son muy largas, que no sabemos cómo van a resultar, y que, pues, como pueden ser, por ejemplo, la parálisis cerebral, u otras personas que simplemente por edad dicen no lo consideramos enfermedades. ¿Qué tienen? Pues realmente son enfermedades que la persona tiene años. Entonces va sufriendo sus cositas, se alargan el tiempo, no la consideramos una enfermedad en sí, pero van a tener mucha necesidad de ayuda y de apoyo. Entonces, al paciente paliativo lo tenemos que identificar, sobre todo al final de la vida. Primero lo identificamos porque tiene patologías crónicas. Entonces tenemos que manejarlo como viendo en qué estadio está y viendo cuál es el pronóstico de esa enfermedad. Es una enfermedad crónica, sin curación, bueno, pues la tenemos que seguir. Tenemos que valorar qué necesidades físicas tiene. Físicas, pues vamos a saber, esa persona físicamente se puede atender a sí misma, puede hacer sus tareas habituales, puede ducharse, puede arreglarse. Eso hay que valorarlo. Unas necesidades psicológicas.
a nivel mental y a nivel de su estado de ánimo, ver si es una persona que puede estar sola o que no puede estar sola. Necesidades sociales, ¿cuál es su mundo de relación? ¿Tiene hijos, tiene familia, tiene amigos, tiene vecinos? Ver sus necesidades espirituales, dependiendo de la persona, cuál sea su manera de ser, las necesidades que tiene. Asuntos prácticos tendríamos mucho, por una persona necesita siempre, pues tengo que ir a hacer unos papeles de no sé qué, o tengo que ir a cobrar la pensión, pues eso también hay que valorar, si esa persona está en condiciones de hacerlo o no hacerlo. Y luego, cuando ya nos acercamos al final de todo, hay que atender a los últimos días y luego atender al duelo. Entonces, la posición del equipo de atención primaria es muy importante en esta fase de las personas crónicas. Entonces, lo que hacemos es, como son personas que están insertas en la comunidad, tenemos que valorar a la persona en sí, valorar su entorno social, que para eso también en el centro de salud tenemos el apoyo de la trabajadora social, que también es muy importante, y luego la familia del paciente. Y luego es muy importante la relación con el cuidador. El cuidador será una persona que para nosotros es con el que vamos a relacionarnos fundamentalmente, porque es el que suele estar con el paciente. Entonces, durante el tiempo que nosotros cogemos a ese paciente, vemos que ha llegado a esa situación, valoramos que estamos en la primera transición. La primera transición que os decía es cuando aparece la enfermedad, el curso que lleva esa enfermedad. Luego la segunda transición sería cuando ya llegamos a la etapa final. Y ver cuáles son esas necesidades que tiene el paciente. Entonces, una vez lo hemos detectado, ya nos ponemos en marcha. Lo detectamos, evaluamos al paciente en todas las dimensiones, ver cómo está físicamente, mentalmente, qué necesidades tiene. Una vez lo tenemos evaluado, vemos las decisiones anticipadas. Anticipadamente decimos, bueno, vamos a ver, ¿qué vamos a hacer aquí? Entonces, el médico de familia normalmente hablaría con la familia y diría, pues este paciente está en esta situación, vamos a ver qué hacemos. Y anticipadamente decidir entre todos un poco qué vamos a hacer. Lo vamos a tener en casa, va a tener ayuda, va a tener cuidador, se va a encargar de él y luego ya gestionamos el caso. Organizamos cómo hacemos esa atención y nos ponemos en marcha. Entonces, en todo esto, una de las figuras que nosotros queríamos resaltar hoy es el cuidador. Porque una vez lo tengamos todo planeado y todo gestionado, sabemos que hay una persona que es la que va a estar con ese paciente. Normalmente es un familiar, está muy implicada en ese proceso porque es la persona que más horas va a pasar con el enfermo, el que le va a atender en todas sus necesidades, y esa persona del cuidador sufre un gran desgaste. Con lo cual, esa persona la tenemos que cuidar igual que al paciente, porque es la que va a llevar el peso grande de todo este proceso. Entonces, en conclusiones, lo que tenemos que hacer es detectar a ese paciente, iniciar las medidas que vayamos a tener con él, y luego fijarnos en esa figura, que es de la que se os va a hablar ahora importante, y el equipo de atención primaria tenemos que atender al cuidador, fomentar y cuidar todos sus recursos y hacerle fácil el que él pueda estar en contacto con nosotros, para cuando él se encuentre con algo que no puede solucionar, algo que no sabe qué hacer, tenga la suficiente capacidad para poder llamarnos, que vayamos a domicilio, que venga aquí, que tengamos una relación muy fluida. Pero esa persona, ya les digo, sufre un gran desgaste y esa persona es la que queremos hoy hablar y que se sepa cómo tiene que cuidarse. ¿Vale? Y ahora la enfermera les va a hablar de esa persona, de la que queremos hablar, del cuidador.